El Majungatulus seguía reponiendo sus dientes durante toda su vida. Cuando uno resultaba dañado, se desprendía y era reemplazado. Además, estaban afilados en el borde delantero y en el trasero. Eran perfectos para cortar carne. Pero el Majungatulus aún se guardaba un arma suplementaria capaz de dar golpes letales: su enorme cola. Con huesos reforzados y poderosos músculos, el dinosaurio podía blandir la cola como un bate de béisbol descomunal. A pesar de su fuerza, el Majungatulus también tenía algunos puntos débiles. Fue el más terrorífico de los depredadores, pero sus extremidades anteriores eran sorprendentemente pequeñas. Sus brazos eran muy pequeños. Tiene húmero, pero el antebrazo es tan corto que casi parece una muñeca. Desde el codo a la mano hay probablemente menos de 30 centímetros. Es evidente que no podía utilizarlo para agarrar, ni tenía capacidad para golpear. Prácticamente es un vestigio de brazo. Su segunda desventaja eran sus patas, relativamente cortas en proporción con el cuerpo. Naturalmente, la longitud de las patas de un dinosaurio influía en su velocidad. Los animales con patas más largas son más rápidos que los animales con patas cortas. Por lo que vemos, el Majungatulus no era un animal hecho para correr. Era rápido, pero no un corredor de largas zancadas, como otros tipos de dinosaurios. Se estima que la velocidad del Majungatulus estaría entre los 15 y los 25 kilómetros por hora, algo más que la velocidad media de un humano. Pero teniendo en cuenta que su hábitat era el bosque, quizás la velocidad no fuese lo más importante. No tenía que ser especialmente rápido, pues creemos que en su entorno no había dinosaurios rápidos. Solo tenía que ser más veloz que su comida. No necesitaba mucho más. El TAC aportó pruebas de la tercera debilidad del dinosaurio, su sentido de la vista. En el caso del Majungatulus, podemos observar la estructura del cerebro y comprobar que los centros de la visión no son muy grandes, son relativamente pequeños. Uno de los aspectos más interesantes es que presentaba visión binocular, es decir, que sus campos visuales se solapaban y por lo tanto era capaz de percibir la profundidad. La forma del cráneo del Majungatulus hace que tenga una visión binocular limitada. Cuando dos ejemplares se vigilan el uno al otro, miran a ambos lados alternativamente, pero si uno se mueve con rapidez, escapará a la visión del otro. Por eso, los dos tratan de ocupar una buena posición, igual que hacen los boxeadores. De algún modo, un depredador situado en la cima de la pirámide alimentaria fue atacado y murió. Los restos fósiles han proporcionado nuevas perspectivas respecto al comportamiento del Majungatulus. Quizás los investigadores averigüen qué fue lo que ocurrió. Pero a unos centímetros por debajo yace una nueva pista, y su descubrimiento va a desvelar uno de los misterios más inquietantes relacionados con los dinosaurios. En una excavación, los paleontólogos han desenterrado los restos de un dinosaurio llamado Majungatulus. Los huesos presentan cortes profundos y marcas que sugieren que allí tuvo lugar una batalla. Los mordiscos fueron tan violentos que dejaron surcos grabados en el hueso. Poco después, la investigación dio un giro sorprendente. Los paleontólogos continuaron estudiando los restos y observaron las marcas con detenimiento. Lo que descubrieron desvelaría uno de los comportamientos más crueles del reino animal: el canibalismo. Hubo dos Majungatulus en esta batalla, y uno mató al otro. En la isla de Madagascar tuvo lugar un descubrimiento increíble. Encontraron el esqueleto fosilizado de un Majungatulus, con marcas de mordiscos de otro Majungatulus. Es una prueba evidente de que hubo una lucha y uno de ellos mató al otro. Se había planteado la posibilidad de que los dinosaurios depredadores fuesen caníbales, pero este ha sido el primer descubrimiento que confirma el canibalismo entre dinosaurios.
Los paleontólogos estudiaron las marcas en los huesos con microscopios muy avanzados. Los cortes demostraban que el depredador tenía dientes aserrados y mandíbulas tan potentes como para fracturar un hueso. En Madagascar no se ha encontrado ningún otro dinosaurio con los dientes tan grandes, lo que descarta a casi todos los depredadores. Después de medir la anchura, la longitud y los bordes aserrados de las marcas, y tras calcular el espacio entre los dientes, se ha llegado a la conclusión de que las mandíbulas del Majungatulus encajan casi perfectamente con las marcas hechas en el hueso. El Majungatulus tenía dientes en forma de sierra y dejaba pequeñas marcas en los huesos llamadas dentículos. Estas pequeñas marcas tenían una separación de unos 0,48 milímetros. Al estudiar los dientes de los Majungatulus, los paleontólogos descubrieron que tenían una separación de 0,5 milímetros, casi igual que las marcas del hueso. Una excavación rutinaria condujo a uno de los descubrimientos más importantes en paleontología. 2 Majungatulus lucharon a muerte, pero quedaba una cuestión sin resolver. ¿Las marcas de los dientes eran el resultado de una pelea o es que un Majungatulus devoró realmente al otro? Sabemos que no eran solo marcas de pelea, no eran simples cortes. Son marcas de dientes que están en el interior del cuerpo, en los huesos de las patas y del lomo, y también en las costillas, donde no se puede llegar desde el exterior. Así pues, al menos ocasionalmente, un Majungatulus podía comerse a otro. Los científicos por fin tenían la prueba de que se trataba de canibalismo, pero necesitaban más pistas que explicasen cómo se había librado aquella batalla. Además de los tags y de los restos fósiles, los paleontólogos tendrán que estudiar el comportamiento de los animales modernos. Lo único que no cambia en el reino animal es el comportamiento. Todos los animales tienen los mismos rasgos básicos de comportamiento que sus antepasados. La vida moderna explica la vida prehistórica. El Majungatulus macho era una criatura formidable, pero ahora surge una nueva teoría que podría cambiar por completo la dinámica de la lucha. ¿Qué ocurre con las hembras? En el yacimiento, los investigadores se preguntaban si alguno de los contendientes pudo haber sido una hembra. Es difícil averiguarlo, pero estudiando los fósiles de otros dinosaurios y observando a algunos animales modernos, los paleontólogos tratan de encontrar la respuesta. El primer paso era conocer el tamaño de las hembras comparado con el de los machos. Los Majungatulus, como los primeros terápodos, eran carnívoros bípedos. Y probablemente había muchas diferencias entre machos y hembras. Las hembras de Tiranosaurio Rex eran más grandes y temibles. Pero no hay pruebas para asegurar si el Majungatulus encaja en este esquema. Aunque podía haber diferencias de tamaño, el diseño básico del esqueleto era el mismo. La hembra también tenía patas y brazos cortos, dientes afilados y una enorme cola. Pero ¿cuál era su aspecto general? ¿Se parecían exteriormente el macho y la hembra? En muchas especies, y el hombre es un buen ejemplo, los machos y las hembras son diferentes. Es lo que se llama dimorfismo sexual. Pero, ¿presentaba el Majungatulus esas diferencias? ¿Tenían los machos y las hembras distintas cualidades? Cuando observamos dinosaurios terópodos o cualquier especie de la que tengamos muchos restos fósiles, vemos que existen dos morfologías o dos tipos cuando se convierten en adultos. Uno podría ser más pesado que el otro y supuestamente el otro sería más ligero, más grácil. O quizás se diferenciasen por una cresta o por una protuberancia en lo alto de la cabeza. Como sucede con el Majungatulus, desgraciadamente no se han encontrado muchos restos de terápodos. Pero hay algunos indicios. En las 2 últimas décadas, numerosos descubrimientos, como los dinosaurios con plumas, han demostrado que existe una relación entre las aves y los dinosaurios depredadores. A partir de estos fósiles, los paleontólogos creen que